¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Por supuesto que Fábrica de Periodismo aporta grandes reportajes a la discusión nacional. Hemos platicado ya con diversos integrantes de esta agrupación, Jacinto Rodríguez, Juan Gómez, y ahora tenemos el honor, el placer de recibir en nuestra comunidad a Carmen García Bermejo. Ella es la autora de un trabajo que les recomiendo muchísimo en fábricadeperiodismo.com titulado Millones de dólares en falsas remesas, el pago de rescates de migrantes secuestrados en México. Vaya, vaya tema, mi querida Carmen. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en esta comunidad. Mucho gusto, Jesús. Gracias a ti por la invitación. Y sí, bueno, es un tema sumamente fuerte y triste a la vez, ¿no? Porque bueno, este reportaje surgió a raíz de ya varias llamadas o notas que surgieron de desaparición y secuestro de migrantes que no sé si se recuerden, en diciembre del año pasado hubo como una crisis de denuncias de este tema, que habían secuestrado a un grupo Ujú. de migrantes allá en Tamaulipas. Entonces, pues el tema de los migrantes ha sido constante, es un tema recurrente por la gravedad de esta situación. Y sin embargo, nos pusimos a investigar y lo que encontramos fue que, o sea, la cantidad de migrantes que secuestran cada año es increíble. La policía estatal o ¿cómo se llama este? El Instituto Nacional de Migración, hay un reporte que indica que calculan ellos que 10,000 migrantes son los que secuestran anualmente en su paso de Tapachula hasta Tamaulipas o el lugar donde está la frontera para pasar ellos a Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y estudiosos del tema que están en el Flaxo, en la Universidad de la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ibero. Ellos calculan que realmente son 20,000 los migrantes que secuestran o extorsionan, bueno, más bien que secuestran anualmente en México. Y eso es muy grave. Entonces empecé yo a investigar cuál era el mecanismo, ¿no? Mm. Y empecé a consultar a los investigadores que han trabajado durante muchos años este tema y lo que resultó fue que gran parte de ese aviacrucis que padecen los migrantes, sus rescates provienen de lo que en México se reporta como remesas. Es decir, que muchas de las remesas del número de remesas que son más de 67,000 millones de pesos, de dólares anuales que reporta el Banco de México, pues una parte de esas, podríamos decir que una tercera parte de ese ingreso de remesas reportado como remesas en México, forma parte de los rescates que pagan los familiares para que liberen a los migrantes, a sus familiares que han sido secuestrados en México. Entonces, sí es un tema muy fuerte y es un tema que por la investigación que realizo para Fábrica de Periodismo, ya tiene muchos años, o sea, por lo menos 15 años tiene este tema sobre la mesa y no se ha hecho nada, a pesar de que se sabe. Se sabe porque los investigadores, las ONGs, los albergues que ayudan a los migrantes a notar ahí en lo que ellos reciben su visa o su pase para ingresar a Estados Unidos, lo han denunciado una y otra vez y Ujú. por desgracia creo que el gobierno de México se mete en negociaciones más complicadas y no está viendo lo inmediato, lo que sucede en México, ¿no? O sea, en su país. Oye, este punto que señalas y que llamó mucho, pero mucho la atención precisamente,
¿cómo logran pasar como remesas cuando en realidad son pagos de rescate? ¿Hay intereses detrás, hay corrupción detrás para que pueda operar de esa forma o simplemente se montan en este fenómeno que lamentablemente, como bien señalas, muchas veces pasa desapercibido de los medios de comunicación, aunque está presente? Digo, 10,000 personas, 20,000 personas secuestradas, extorsionadas, son cantidades de verdad preocupantes y o pasa desapercibido precisamente por esa cantidad también de migrantes que hay y que mandan las remesas, o hay algún tipo de corrupción detrás que permite ese tipo de componenda. ¿Estamos ahí? Te perdí. ¿Aquí Ay, me te perdí por escuchas? un momento. Sí, te perdí por un momento. Sí, fíjate que son muchos los factores que inciden en esta situación. En primer lugar, bueno, que la cantidad de migrantes que pasa por México de Tapachula de sur a norte es inmensa, ¿no? O sea, Ujú, hemos visto cada vez las olas más grandes, más gigantes, y hemos visto además cómo esas olas se organizan, ¿no? Para ir, pero en un momento dado se van perdiendo porque cada uno va tomando su camino y cada uno va viendo la posibilidad ujú, de llegar de la mejor manera. Pero fíjate que uno de los investigadores del Flaxo, ujú, uno de los maestros, el profesor Castillo, me comentaba que sí hay toda una estructura de corrupción atrás, ¿no? En primer lugar, bueno, son los grupos del crimen organizado los que han tomado esta pues, mecanismo de extorsionar y de secuestrar a los migrantes, ¿no? Ya operan como una empresa delictiva de alto poder con una sistematización de la forma cómo hacerse llegar del dinero tan fácilmente, porque lo que hacen ellos primero es el secuestro en grupo, pero te diré que no secuestran a cualquiera. ajá, Lo que hacen ellos es que primero filtran a, ge- a, pues, a agentes delictivos dentro de los grupos de migrantes. ujú, Primero los filtran para como sondear, más bien sondean a los migrantes quiénes tienen familiares, hacia dónde van, cuántos años tienen por allá, en dónde trabajan, siempre, si trabajan en el campo o ya en una empresa, si tienen un negocio, o sea, lo sondean perfectamente de tal manera que cuando pasan por las rutas donde principalmente los secuestran, ellos ya saben a quién van a secuestrar. Dentro de esos grupos de migrantes ya saben a quién van a secuestrar porque saben que los familiares tienen solvencia en Estados Unidos ujú. y al secuestrarlos van a pagar el rescate. Y les ha funcionado, Jesús, les ha funcionado los últimos 10 años y es demasiado tiempo, Sí, ¿no? estamos hablando de, o sea, estamos hablando de una década, querida Carmen, en donde parece imposible de verdad que no haya la intención política en materia de justicia de ambos lados de la frontera de tratar de frenar esta, esta situación. Y me llama la atención que no hay algún tipo de, digámoslo así, eh, de trato especial. No importa si es un migrante mexicano, un inmigrante centroamericano. En una de las historias que manejas está el caso de Salvador, que dejó precisamente su región por el miedo a las pandillas como tal. Sí, ese caso es muy triste y bueno, ese caso lo puso la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su último reporte del 2022. Y lo que yo narro en el reportaje es apenas una décima parte de lo que le pasó a él, ¿no? Y de lo que vivió él, que son historias de terror, lo que ellos viven. Pero sí, él llegó a Tapachula huyendo de los grupos de las maras Salvatrucha Ujú, de El Salvador y su mamá trabajaba en Estados Unidos
y le iba dando dinero para que fuera avanzando en su trayecto hacia Estados Unidos. Pero resulta que en uno de los parques de Tapachula se juntan todos los migrantes Ujú. y ahí es donde se filtran los miembros del crimen organizado para sondearlos, se hacen sus amigos, conviven con ellos, incluso ahí narra él cómo él, como tenía un poquito más de dinero, le pagaba las comidas a su delator, Ah, ¿no? caray. Al que finalmente fue su delator. Y para que después, en un momento dado, dice que se juntaba con un guatemalteco, un salvadoreño y un guatemalteco y un mexicano y un salvadoreño. Y entonces, de repente ya no regresó uno de ellos y fue cuando al otro día lo secuestran a él, se lo llevan a una casa donde él comenta que había más de 180 personas y lo secuestra un comando encapuchado y armado, se lo lleva a una casa de seguridad y le empiezan a decir, ellos ya sabían todo, todo lo que de su mamá, dónde trabajaba, cuándo salió, cuánto ganaba, todo sabía porque ya lo habían sondeado, el guatemalteco que nunca regresó, ya lo había sondeado. Entonces, de esa manera, el crimen organizado lo secuestra, le empiezan a hablar a la mamá, le empiezan a pedir 10,000 dólares para su, ¿cómo se llama? Para su liberación. Ujú. Y entonces, la mamá, porque lo amenazan de que lo van a matar, ¿no? Que si no deposita, lo van a matar y su mamá empieza a depositar en una cuenta en Cuixtla, Chiapas, y empieza a depositar 3,000 dólares, 4,000 dólares, hasta que junta los 10,000 dólares y ya cuando tiene el pago, le ordenan que lo maten. Y cuando va en el trayecto de donde lo van a matar, él se escapa, o sea, dice que por fortuna hubo al parecer en un semáforo se detuvo el carro en el que lo llevaban y él se escapó. Se escapó, se fugó y se metió a un Oxxo y ahí se fue al baño y entonces la chica del Oxxo ya no dejó entrar a los secuestradores para que se lo llevaran y por eso se salvó. Ya después de ahí se fue a entregar a migración y pues lo deportaron otra vez a su país, ¿no? Pero su mamá pagó y él estuvo a punto de morir, ¿no? Y es la manera como opera. Y bueno, en el transcurso en el que pagan el rescate y esto, pues ellos reciben un trato indigno, ¿no? O sea, muy fuerte, es muy delicado lo que ahí pasa con los migrantes en México. Oye, Carmen, hay una parte de este excelso trabajo que reitero la invitación a nuestra comunidad para que lo lea a fondo, a detalle, en fábricadeperiodismo.com, que te soy muy honesto, llena de indignación por lo que plantea en sí. La gente de Western Union, que ha sido una empresa que a través de la historia pues, ha jugado un papel determinante en este tipo de remesas. Entiendo por lo que tú das a conocer de una charla que tuvo uno de los expertos con los cuales acudiste, que la gente de Western Union sabe cómo se maneja ese tipo de dinero, sabe cómo se manejan las remesas, quién deposita, cuándo deposita, a quién le deposita. Sí, fíjate que ese fue el profesor Rodolfo Casillas, que es del Flaxo. Él es un estudioso de los migrantes desde los años, de finales de los años 90. Ujú. Y él ha estado muy cerca tiene libros muy importantes sobre el caso. Y cuando yo lo entrevisté, me comentó un diálogo que sostuvieron para, pues ya de ver cómo se había incrementado este mecanismo, ¿no? De esta empresa delictiva de operación táctica, ¿no? Podemos ya decirle Ujú. a estos secuestradores. Ya los había detectado y él acude a una reunión en la Ciudad de México, donde está un alto funcionario de Western Junior, un alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
otro de el área internacional de la antes PGR, ahora Fiscalía General de la República, y te perdí. Ah, aquí estás. Aquí estamos. Y sí, también integrantes de los albergues y él como especialista en el tema. Entonces, al ver que pues no llegaban a ningún lugar, él directamente le pregunta al gerente de Western Union, le dice, a ver, ustedes saben en tiempo real que cuando hay un depósito en determinado, ¿quién deposita, quién recibe y en qué lugar? ¿Es así? No, pues que sí. Ustedes ven que si hay depósitos de $200, de 300, de $500 en un trayecto como de mes y medio, para ayuda a migrantes, para hasta llegar hasta Estados Unidos. ¿Es así? Y le dice el de Western Union, sí, sí, también. Y dice, bueno, ustedes saben, también detectan que cuando rebasa ese dinero de 500, sube a 3,000, de $500 sube a $3,000, $5,000, $10,000. Ustedes ya saben que ese es un secuestro, ¿no? Que están pidiendo un secuestro. Y dicen, y lo sorprendente fue que dijo Weston Junior, sí, sí lo sabemos. Y dice, y lo conocen en tiempo real, sí, en tiempo real. Y saben a quién se le paga y en qué ciudad, sí, sí lo sabemos. Y le dice, ¿y por qué no les dicen a la Fiscalía General de la República? Y la respuesta es demoledora, porque le dice, porque nunca me han pedido nada. Entonces, el profesor le dice al representante internacional de la PGR en México, le dice, bueno, aquí podemos llegar a hacer un arreglo, un convenio que no se necesitan las grandes firmas entre los dos países y con la presencia de los presidentes, sino que se puede arreglar en este momento y ustedes pueden pedir todo eso para ir acotando, ¿no? O sea, hay que cortarle esos lazos al crimen organizado para que siga siendo, para que ya no siga haciendo lo que hace con los secuestros. Y el de la PGR dijo que sí, que lo iban a ver, que lo iban a acordar, que en efecto se podía cortar ese lazo. Y resulta que ahora que eso pasó casi a finales del sexenio de Peña Nieto, y el profesor me dijo, ahorita yo no conozco un solo documento donde se haya firmado algo al respecto. Entonces, ahí también él me dice, ahí hay un juego no solamente del crimen organizado, también podemos hablar de los de cuello blanco, ¿no? Claro. Entonces, es todo un conjunto, es todo un sistema, ¿no? Que va provocando que suceda esto en este país y es muy grave, porque los datos que tienen los albergues son que de 10 a 15 migrantes se secuestran diariamente y con ese mecanismo, ¿no? Del pago rápido, del pago. Y ahora, ¿cómo supimos que eran remesas? Ellos mismos, los extorsionadores, los secuestradores, les piden a los familiares que en el concepto de la transferencia del dinero pongan remesas. Y así es como entra las remesas a México. Y por eso se han incrementado tanto, o sea, llegar a rebasar a más de 170,000 millones de dólares anuales. Eso fue lo que entró en 2023 por remesas a México. Oye, finalmente queda, Carmen, un delito en donde, por lo que nos platicas, no hay seguimiento y es, vamos a llamarlo así, muy barato para el crimen organizado llevarlo a cabo y con grandes ganancias por las cantidades que estamos hablando. Estaba checando este dato que también aportas en esta discusión, que en 2009 hubo 25 millones de dólares de beneficio. Es decir, en Ujú. 2009, estamos hablando de 15 años que han pasado, como bien lo señalábamos,
y que a final de cuentas no hay ni seguimiento y para el crimen organizado es literal hacer un secuestro sin ningún tipo de consecuencia. Así es, y eso es lo más grave porque precisamente en este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hizo en 2009, donde reportaba esa cantidad que ya era alarmante, 25 millones de dólares anuales, lo que se llevaba el crimen organizado por secuestro, lo hizo el maestro Rodolfo Casillas, o sea, él formó parte de un informe de la Comisión de Derechos Humanos que se llama Bienvenidos al Infierno y es algo aterrador y realmente es aterrador. Y el profesor, como te digo, ha estado insistiendo, viendo los mecanismos para romper esos lazos de impunidad, que es lo que realmente ha permitido que siga este secuestro de migrantes en México. Y como que el pretexto para no hacer nada, ni la Fiscalía General de la República, ni el Instituto Nacional de Migración, ni Relaciones Exteriores, ni nada, es que los migrantes no denuncian. No, pues ¿cómo van a denunciar Lo si que te iba ellos a se decir, pues sienten, cómo, ¿no? O sea, ellos se sienten inseguros al pasar por México de por sí y ellos no, lo único que quieren es salir del infierno, ¿no? De salir de México para pasarse a Estados Unidos. Entonces, totalmente, ¿cómo va a haber? Pero lo saben, o sea, saben que existe y no hacen nada. Y las pocas denuncias que llegan a ver, están ahí, ¿no? Esperando el sueño de los justos para que se procese por lo menos o por lo menos que desintegren estas casas de seguridad a donde son llevados, porque son familias completas las que se llevan, ¿no? claro. Mi Entonces querida sí, Carmen, de verdad yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y reiterarle, por supuesto, a la misma que le echen un ojo a este excelente trabajo que está ya en Fábrica de Periodismo, en donde, como ustedes lo saben, los trabajos son de una calidad que de verdad no podemos perdernos y tenemos que aprovecharlo para seguir aprendiendo de todos y cada uno de los integrantes que los conforman. Carmen, te quiero agradecer muchísimo de verdad que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido este excelente trabajo y por supuesto, a nombre de la comunidad, muchas gracias a Carmen García Bermejo. Gracias, Carmen. gracias, hasta luego.